Bienvenidos a la conferencia. Si no soy famosa, ¿a quién le importan mis datos? Presento a la ponente. Cecilia Madero es doctora en filosofía con acentuación en comunicación e innovación educativa y especialista en gamificación. Fundadora y directora de Conversión Marketing, reconocida entre las 50 líderes del marketing digital en México por Merca 2.0. Marketing partner de Meta, Google y TikTok. Participa en medios como Televisa y Radio Fórmula, difundiendo tecnología y ciberseguridad. TEDx Speaker, docente en UANL, TEC de Monterrey e Ibero. Líder en emprendimiento y valores. Una vez más, bienvenidos. Muchísimas gracias por esa introducción. Y pues sí, el día de hoy vamos a platicar sobre los datos personales. A ver, si no somos famosos, ¿por qué? Ya ven que dice ahí la revista, si no soy famoso, a nadie le importa. Bueno, en este caso, sí hay a quien le importa, y a quien le importa es a los cibercriminales. ¿Para qué quieren mis datos personales? ¿Cuál es el uso que se le da a estos datos? Y bueno, esta es la agenda que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a hablar sobre cuál es el valor que tienen los datos personales, cuáles son los tipos de datos que andan buscando los cibercriminales y cuáles son los riesgos asociados a esos datos. ¿Cuáles son los métodos más comunes para robar esta información? Algunas estadísticas recientes, ¿dónde está este mercado negro de los datos? ¿Qué tiene que ver también la publicidad hiperpersonalizada y la vigilancia digital? Y lo más importante, cómo protegernos ante estas circunstancias y, por supuesto, finalmente, una conclusión. Bueno, empezamos con el primer punto. ¿Por qué mis datos son importantes? Y es que se ha hablado muchísimo de que los datos personales son privados, que no se deben de divulgar, que tenemos que tener cuidado con ellos, de no dárselos a cualquier persona o a cualquier institución. Sin embargo, muchas veces no se nos explica ¿qué pueden hacer con esos datos? ¿Por qué son importantes? Entonces, bueno, a través de los datos personales se pueden hacer muchas cosas negativas, así como nosotros utilizamos, por ejemplo, nuestro nombre, nuestra huella digital, nuestro iris, también ahora con toda esta cuestión que tiene que ver con los datos biométricos, los utilizamos para, por ejemplo, obtener un crédito, para acreditar que somos quienes decimos ser, para cruzar la frontera, etcétera, ¿no? Para muchísimas cosas que hacemos en línea validar nuestra identidad, para incluso, ¿por qué no decir? Hasta abrir nuestro dispositivo móvil con nuestros datos personales. Entonces, lo primero que se hace con los datos personales cuando son extraídos de manera ilegal o cuando son comprados, justamente es esta venta, ¿no? La venta de los datos. Los datos personales de muchas personas se venden en bases de datos, válgame la redundancia, con millones de registros. A mí la verdad es que en mi trinchera sí me ha tocado ver que haya personas que te ofrecen bases de datos. Oye, mira, aquí tengo una base de datos de X cantidad de personas que trabajan en recursos humanos o X cantidad de personas que son dueños de empresas o que tienen este tipo de coches, etcétera. Y básicamente lo que se hace con ellos es vender esa información. ¿Para qué venden esa información? Bueno, pues después vamos a ver qué se pueden hacer con esos datos, pero uno de ellos es usurpar la identidad, es decir, hacerse pasar por ti. Este tema lo hemos visto de pronto a través de las redes sociales, en donde a veces hay cuentas que se abren con tus fotos o con conocidos, ¿verdad? Y a quien no le ha tocado ver que alguien nos diga, oye, fíjate este link que está saliendo con mi nombre, con mi foto, no soy yo. No le vayas a dar información, no vayas a interactuar con esa persona, es más, denuncia. Bueno, en el caso de las redes sociales lo hacen porque al hacerse pasar por una persona que nosotros conocemos, de repente te hablan y te piden dinero. Oye, amiga, échame la mano, fíjate que estoy en una situación complicada y te empiezan a pedir dinero a cambio. O te empiezan a querer sacar información, como por ejemplo, a dónde van tus hijos a la escuela, ¿no? Por ejemplo, oye, amiga, fíjate que la escuela de mi hijo la quiero cambiar, ¿me puedes decir a dónde estás llevando tú a los tuyos? Entonces, esa información, pues a veces al hacerse pasar por otra persona, es más fácil que tú se la des y por eso lo hacen para usurpar la identidad. En la cuestión económica también usurpan la identidad al abrir cuentas bancarias a nombre de otra persona o solicitar créditos a tu nombre. Imagínate qué delicado. También lo que hacen es apoderarse de tus cuentas para realizar compras. Por ejemplo, si usurpan tu identidad o toman tu información de tus datos, por ejemplo, de tu cuenta de Amazon, de tu cuenta de Mercado Libre, de tu cuenta de TikTok Shops o incluso de tu cuenta de
WhatsApp, por ejemplo, pueden realizar compras en tu nombre y utilizar tu tarjeta de crédito para realizar compras. Por ejemplo, a mí me ha tocado verlo en el caso de Facebook, que hackean las cuentas a través del uso de los datos personales, por ejemplo, adivinan las contraseñas, porque muchas veces las contraseñas son el nombre de su hijo, el nombre de la mascota, el nombre del papá, la fecha de nacimiento de los hijos, el nombre del esposo, o sea, cosas que son cotidianas. Justamente muchos lo hacemos para no olvidar la contraseña, queremos poner algo que no se nos olvide, pero al momento de hacer eso, cuando una persona ya nos empieza a conocer más, se empieza a meter, como quien dice, en nuestra vida, empieza a obtener esta información, puede utilizar eso para tratar de adivinar tus contraseñas. Entonces, se pueden apoderar de tus cuentas y realizar compras, por ejemplo, con tu tarjeta de crédito que tienes en tu cuenta publicitaria. Si tienes un micronegocio, una empresa pequeña y pagas anuncios en redes sociales, pueden obtener tus datos para después poner anuncios falsos o fraudes a tu nombre. Súper importante que cuidemos esa parte. Otra cuestión que cada vez se da más, tristemente, aquí en México, es la extorsión. La información que se usa para engañarte y extorsionarte, hacerse pasar por un familiar, hacerse pasar por ti y extorsionar a tus familiares, y también lo que se llama la ingeniería social. En esta parte también vemos cosas como, por ejemplo, el enamoramiento, ¿no? Cuando vemos, ha habido muchos casos que a lo mejor uno dice, bueno, esos son obvios, ¿no? Que se hacen pasar por un artista, pero cuando es una persona que no es un artista, que se hace pasar por un individuo común y empieza a generar este tipo de mensajes románticos, etcétera, esta estafa romántica también se le denomina ingeniería social. O cuando utilizan el Internet para hacerse pasar por un niño, por ejemplo, por hacerse un adulto, se hace pasar por un niño o un joven para ganarse la confianza de un menor y después obtener información de sus claves, sus contraseñas de las cuentas bancarias de los padres o incluso extorsionarlos porque de repente les piden fotografías explícitas, les piden ciertas cosas y pues obviamente eso también es parte de la ingeniería social. Y también decirlo, pues lo que es el phishing, ¿no? Que ahorita lo vamos a comentar, pero es una de las formas más comunes todavía hoy en día, sigue siendo, digamos, la forma más efectiva de hackear a alguien es hacerte pasar por una empresa, hacerte pasar por una persona y obtener datos de contraseñas o cuentas bancarias a través de el robo de confianza. Y también muy importante lo que son los ataques de la empresa. A través de tus datos, si tú de alguna manera, a través de un phishing o a través de una vulnerabilidad, de una contraseña, al hacer clic en algo, obtienes, más bien ellos obtienen los datos tuyos, pueden acceder a tus sesiones empresariales y puedes vulnerar toda la seguridad de una empresa. En las empresas muchas veces les dan cursos, ¿verdad? Les dicen, oye, ten mucho cuidado con este tipo de correos, cuando veas esto, revisa bien de quién viene, revisa bien qué dice, no des clic en nada, mejor métete de manera directa. Pero aún así, a veces te agarran en tus 5 minutos en donde no estás poniendo la mejor atención y justo ahí es donde generamos ese clic o cometemos ese error. Es muy duro porque obviamente cometer un error de este tipo y vulnerar a toda la empresa, pues no nada más puede costarte tu trabajo, sino que la empresa en sí puede perder muchísimo dinero e incluso corre el riesgo hasta de quebrar por una extorsión de este tipo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la verdad, la mayoría de las situaciones que se dan en empresas vienen a través de vulnerabilidad de personas. También muchas veces se da el robo de contraseñas y acceden a tu sesión, obviamente haciéndose pasar por ti de manera digital, haciendo cosas indebidas y al final el problema se lo queda a la persona que es la dueña o el dueño de esas claves. Entonces es muy importante que tengamos mucho cuidado con nuestros datos también dentro de las empresas para no vulnerar esa información. Los ataques de las empresas casi siempre empiezan por ataques a personas. Entonces, aquí vamos a ver cuál es el tipo de dato que está asociado a cada tipo de riesgo. Por ejemplo, nuestros identificadores únicos, como puede ser la CURP, el RFC, está asociado a un fraude fiscal o aperturas de cuentas a tu nombre, hacerse pasar por ti y abrir cuentas. Las tarjetas de crédito, el robo de información, hoy en día muchos bancos ya manejan lo que es la tarjeta digital y el código de verificación, que son estos numeritos que vienen en la parte de atrás, que son 3 números y si es American Express o 4 al frente,
Eso es lo que permite una compra o no hacer la compra si esos datos están mal. Muchos bancos ya manejan ese código dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia cada cierto tiempo, cada 5 minutos, cada minuto. Y eso es muy importante tenerlo y manejarlo para poder evitar compras no autorizadas y la reventa de tus datos en Internet. Las cuentas bancarias, al tomar tus datos de tus cuentas bancarias, además de las compras no autorizadas, si no es una tarjeta de crédito, pueden realizar transferencias o pueden realizar retiros sin tarjeta, retiros ilícitos de tu cuenta. Hemos visto muchos casos en donde a personas les dicen, oye, te ayudo, están en un cajero automático, a lo mejor la persona no sabe cómo se usa, quizás un adulto mayor o alguien que es su primera vez, no tiene experiencia y algún vivo sale por ahí, no, no te preocupes, yo te ayudo. Aunque en el cajero dice: "No le des tus datos extraños, no hables con extraños, acércate con el personal del banco", etcétera, aún así, a veces confiamos en personas, no confiemos en nadie que no sea parte de la institución, porque después pueden generar retiros ilícitos de tu cuenta y dejarte prácticamente en cero. Las credenciales de acceso, ya sea de redes sociales, de tu correo electrónico o como platicábamos hace unos minutos en relación a tus credenciales de acceso empresarial, pueden provocar la toma de tu cuenta, el secuestro de tu cuenta o incluso provocar un daño mayor a la institución. Los nombres personales o tu dirección, todos estos datos, a veces no nos damos cuenta. A veces no es que tú estés escribiendo en redes sociales tu dirección exacta, pero a veces a través de las selfies, a través de los videos que uno realiza, puede sin querer exponer el nombre de la calle, el número de su casa, la colonia en la que vive, etcétera. Y esto se puede utilizar para suplantar tu identidad, para hacerse pasar por ti, para hacer ingeniería social, para decirle a otras personas que te conocen, etcétera. Y también nuestros datos médicos. O en una ocasión a mí me sucedió aquí en mi oficina, de repente mi impresora se prendió sola y me empezaron a llegar papeles, registros médicos de otras personas. Mi casa, que es su casa, está cerca de un hospital. Entonces, fíjense, yo sin querer, no estaba yo tratando de hacer nada, por medio de un enlace que se generó, pues ahora sí que de manera fortuita, me empezaron a llegar a mí documentos personales de gente que estaba internada en el hospital. Entonces, a sabiendas de que esto es muy delicado, afortunadamente fue mi impresora y no la de nadie más. Yo acudí al hospital y les hice saber lo que estaba sucediendo en mi oficina. Pero imagínense cuántos el hospital tenía esa vulnerabilidad y ni siquiera se habían dado cuenta. Imagínense si yo hubiera querido o si alguien hubiera querido penetrar los datos de ese hospital. Con esos datos médicos pueden cometer incluso fraudes en seguros. Los cibercriminales van a priorizar todo lo que sea identificadores, credenciales y datos financieros porque es lo que ellos más fácil les puede llegar a redituar. ¿Cómo es que se hacen de nuestros datos? Además de lo que ya comenté, de que a veces uno sin querer, ¿verdad? Puede publicar cosas, por ejemplo, las fotos de los niños. Cuando es el primer día de clases, ay, pues obviamente los papás están muy contentos, quieren presumir o mostrar eso en sus redes sociales como parte de un hito en la vida de los niños y le toman una foto y ¿qué creen? Pues sale el uniforme. Y muchas veces el uniforme trae un sello y a veces en el sello dice el nombre de la institución. Sin querer, por querer hacer algo positivo, por querer compartir, estamos exponiendo esos datos personales. Amén de eso, fuera de eso, hay otras técnicas. Como les decía, la más común y la que más debemos de poner atención, porque es en donde más caemos, es en el phishing. El phishing hace relación como a la pesca, ¿no? Básicamente lo que se trata es generar correos o mensajes falsos. Se ha hablado mucho de esto, pero aunque se ha hablado mucho y aunque se ha dado tanta información, sigue siendo la causa número uno de fraudes en México. Es decir, a pesar de que se le da la información al mercado, a pesar de que a las personas se nos dice, tengan cuidado con los correos falsos, con los mensajes falsos, sigue siendo en lo que más caemos. Debemos de aprender a tomar un respiro, una pausa. Este tipo de correos normalmente van a tener un alto sentido de urgencia, nos van a hablar de
algo que debemos, algo que nos van a pagar, algo que tenemos que tener precaución, algo que tiene que pasar en el momento. Si es un correo que tiene tanta urgencia, hay que tomar un momento para pensarlo bien si esto tiene o no tiene sentido. Malware, todo lo que son keyloggers o spyware, a veces bajamos cosas que parecen ser gratis del internet y a veces en esa descarga viene incluido un virus. Y eso lo que hace es adivinar contraseñas o meterse en nuestras sesiones y observar nuestra actividad y de ahí obtener nuestras contraseñas. O los keyloggers son los que prueban muchas veces. Por ejemplo, a veces conectamos nuestro celular en un aeropuerto, en una USB, y ese puerto podría estar contaminado. Entonces, no hay nada como llevar tu propio cargador para evitar este tipo de situaciones. Las contraseñas débiles, como les comentaba hace ratito, cuando uno usa la contraseña, el nombre de sus hijos, el nombre de sus mascotas, el nombre de sus padres, cosas que pensamos que no se nos van a olvidar a través de conocernos en las redes sociales, pueden de alguna manera descifrar esas contraseñas. Cuando son contraseñas muy débiles, pues es muy fáciles de adivinar y ni hablar de los que usan con contraseñas como password, por ejemplo, password 123. Parece chiste, pero mucha gente la sigue utilizando, sigue siendo una de las contraseñas más utilizadas. Hay que darnos el tiempo de poner contraseñas más complicadas. También cuando nuestros datos ya están circulando porque a una empresa lo hackean, o les roban sus datos y por ahí viene también nuestra información, puede ser una de las situaciones en donde no tenemos el control, pero si se trata de contraseñas o de cosas que debemos estar cambiándolas periódicamente. Y me van a decir: "Oye, sí, pero pues si no me acuerdo de las contraseñas que tengo ahorita y tú me dices que las cambie cada 3 meses, pues va a ser una complicación". Sin embargo, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones bancarias y claves de acceso, de uso personal, es bien importante mantener esa actualización, aunque nos cueste un poquito de trabajo o aunque nos cueste un poquito de memoria también. La ingeniería social ya la comenté, es la suplantación directa, hacerse pasar por ti directamente en las redes sociales. También a través de nuestra Wi-Fi insegura, si nuestra contraseña de Wi-Fi también es insegura, se pueden meter a ella y desde ahí pueden obtener acceso a nuestra computadora y por ende a nuestra información. Y también aplicaciones o páginas web falsas. El tema de las aplicaciones, sobre todo en Android, es muy delicado. A veces uno quiere obtener una aplicación porque es un juego o le parece algo padre cambiar la carátula del WhatsApp, etcétera, y en esos tipos de aplicaciones falsas que se hacen pasar, por ejemplo, por ChatGPT o etcétera, viene también incluido un virus de por medio. Entonces, esas son las formas más comunes de robar nuestros datos. En México estamos en una situación sumamente delicada. Somos el país de Latinoamérica, junto con Brasil, que más ciberataques recibe. 13.5 millones víctimas de phishing, nada más este que les digo de los correos electrónicos falsos. Toda la gente que caemos, que hemos caído o que han caído en ese tipo de cuestiones, somos millones de personas. El costo de recuperación del ransomware es de 1.000.000, 350,000 pesos, perdón, de dólares en promedio. Entonces, es muchísimo dinero. 23% de las empresas terminan pagando el rescate y 64% se tardan hasta una semana en recuperar sus accesos, lo que afecta por completo sus operaciones. En el tema de la publicidad también, a pesar de que yo soy mercadóloga y me dedico a eso, sí debemos de comentarles, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a una página web y aceptamos las cookies, estamos aceptando el acceso a nuestra información para que después puedan llegar con nosotros con más publicidad personalizada. Esto no necesariamente quiere decir que sea algo negativo, pero sí es importante que se sepa que el momento que nosotros aceptamos esas cookies, aceptamos visitar ese sitio web, van a obtener información de nosotros para poder regresar con nosotros a través de otras plataformas. ¿Qué tenemos que hacer? Constantemente estar limpiando nuestras cookies y limpiando el caché de nuestra computadora si no queremos que nuestra información esté circulando con miles y miles de empresas que obtienen nuestros datos y nuestra ubicación para enviarnos publicidad personalizada. Entonces, antes de cerrar, vamos a hablar sobre cómo vamos a proteger nuestros datos. Ahora que ya vimos todas las posibilidades que hay, muchos de ustedes estarán pensando a lo mejor, híjole, qué miedo, a lo mejor ya no debería estar en Internet o ya no debería de dejar que mis hijos estén en Internet. Y pues eso es algo completamente inevitable. Es como decir, ya no voy a salir de mi casa porque me pueden robar. Pero como cuando salimos de la casa, tomamos ciertas medidas precautorias, también cuando entramos al Internet debemos de hacer lo mismo. Mantén tus softwares actualizados. Si tú ves que tu computadora o tu celular te indica
que hay una actualización disponible, hay que hacerla lo antes posible. Muchas veces esas actualizaciones se dan porque están parchando una vulnerabilidad en sus sistemas. También, elige preguntas de seguridad difíciles, no pongas el nombre de tu mascota, el nombre de tus hijos o la escuela donde fuiste, porque toda esa información podría estar disponible en línea a través de tus propias redes sociales. Configura tu Wi-Fi con cifrado y una contraseña que sea complicada. Desconfía de correos que se hagan pasar por bancos o instituciones o que te digan que debes dinero o cualquier correo que tú veas que tiene un enlace o una descarga, desconfía. No quiere decir que alguna vez pueda ser legítimo, pero es mejor asegurarse de que lo sea, sobre todo cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con bancarias. Usa contraseñas robustas y únicas, no uses la misma contraseña para todo y usa cosas que también sean complicadas. Y cuando vayas a navegar en Internet, puedes utilizar algo como una VPN, preferentemente que no sea una descarga de VPN gratuita o una aplicación de VPN que no tenga, digamos, una legitimidad, sino que busca que sea por medio de un antivirus, como por ejemplo Kaspersky o Avast, que tienen por ahí ya sus VPNs disponibles y limita también lo que compartes en las redes sociales. Activa la autenticación de 2 pasos en todo lo que puedas activarla, en todo donde lo tengas disponibles. Correos electrónicos, cuentas personales, cuentas bancarias, redes sociales, también tus cuentas de la empresa. Activa esta verificación de 2 pasos, que de momento es el mecanismo más seguro que tenemos para el Internet. En conclusión, tu información vale más de lo que te imaginas. Vale miles de millones de pesos. Aunque no seas famoso, tu identidad es un activo importante para delincuentes y para las empresas. Así que te invito a que apliques buenas prácticas de ciberhigiene, protegiendo tus cuentas y ser muy consciente de lo que compartes en Internet. Te agradezco mucho el tiempo de haberme escuchado en esta plática y quedo a tus órdenes para preguntas. Muchas gracias. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más del Cyber Secure Nation Conference. Antes de comenzar con las preguntas del público, me gustaría comenzar con una personal. Si ya compartí demasiada información en redes sociales, ¿qué medidas prácticas puedo tomar para reducir mis riesgos? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes y por felicidades también por estar tomando muy en serio este tema de la ciberseguridad. Y bueno, pues para contestar a tu pregunta, hay que revisar los filtros de seguridad que tienes en tus redes sociales. El compartir información como tal no es tanto un problema, sino más bien quién tiene acceso a ver esa información. Entonces, en todas las redes sociales tenemos guías rápidas de seguridad en donde puedes corroborar quiénes están en tu lista de amigos, y si tienes acceso, por ejemplo, de que tus contenidos puedan ser compartidos por extraños o solamente restringidos a solamente tus mejores amigos o solamente la gente que conoces, para tratar de evitar que se salga más allá del círculo que a lo mejor es donde tú quieres compartir. Muchas gracias, Ceci. Bueno, antes de continuar, pues invito a todos los que nos están escuchando en este momento a que si tienen cualquier duda la puedan ir dejando en los comentarios. Aquí tenemos una de Alberto Arevalo. Como padres, ¿cómo podemos enseñar hábitos seguros a nuestros hijos sin generar miedo de usar el Internet? Perfecto, bienvenido Alberto, muchas gracias por tu pregunta. Es súper importante, primero que nada, como padres, entender cuáles son los riesgos, como lo que acabamos de platicar en este momento, que sepan qué puede pasar para que ustedes les puedan decir a ellos, pues ahora sí que de viva voz, qué es lo que podría suceder. Más que meter miedo, debe ser un acompañamiento. Siento que muchas veces cuando vemos a los hijos que están en el celular o en la computadora, vemos que están ahí y decimos, no, pues está seguro porque no está pasando nada, está aquí al lado de mí. Mas no sabemos con quién están hablando, por ejemplo, qué tipo de cosas comparten, si dejamos que estén en privado, con la puerta cerrada mucho tiempo, es probable que puedan llegar a caer en alguna situación. Entonces, primero que nada, pues, es hablar de manera abierta, directa, de los riesgos potenciales que hay, advertirles, sobre todo en videojuegos, que no platiquen con extraños, porque es muy común, sobre todo en Roblox, por ejemplo, hay muchos casos documentados en donde existen estas prácticas donde adultos se hacen pasar por jóvenes para obtener confianza y de ahí, pues, muchas cosas. Y lo mismo que como en cualquier cosa, ¿no? Lo que ellos ven que nosotros hacemos, lo replican. Entonces,
constantemente, estar cambiando las contraseñas, estarles advirtiendo constantemente también de los riesgos. Si ven que nosotros todo el día estamos en el celular y queremos que ellos no hagan eso, pues nosotros tenemos que empezar por restringir y poner el ejemplo. Y pues más que nada es partir del conocimiento, de la apertura de la información, que conozcan los riesgos, que tengan apertura también de preguntar, de decirnos las cosas si llegan a observar como algo fuera de lo normal, que nos lo puedan decir para poder tomar decisiones juntos. Excelente. Tenemos otra pregunta aquí que producción nos pasó que le hicieron llegar por uno de nuestros canales. ¿Absolutamente todas las Wi-Fi públicas son inseguras? Por ejemplo, hoteles, restaurantes como un McDonald's, por ejemplo. Ok, súper buena pregunta también. No necesariamente por definición quiere decir que porque son abiertas o públicas son inseguras, pero están mucho más vulnerables o más riesgosas de que alguien pueda estar interfiriendo en esa señal y obteniendo ese acceso indebido. En ese tipo de Wi-Fis públicas debemos de utilizar siempre una VPN. Antes de viajar, la tenemos que descargar, asegurarnos que sea pues de una compañía pues segura, ¿verdad? Que no sea algo gratis que descargamos por ahí internet, como lo comentamos hace ratito. Y también cuidar, tratar de no hacer cosas delicadas, transacciones delicadas, como por ejemplo, transacciones bancarias. A lo mejor, si estamos en un viaje, necesitamos llegar a algún lugar, sobre todo, por ejemplo, en un hotel, tenemos que trabajar, bueno, pues es válido siempre y cuando estemos utilizando este tipo de mecanismos como las VPNs, simplemente para cifrar nuestro tráfico o desviarlo un poco y evitar que si es que llegara a estar esa red expuesta y si es que realmente hay un atacante activo en ese momento en esa Wi-Fi, pues que nosotros no seamos parte de eso. Ok, una última pregunta ya para finalizar. ¿Qué herramientas de bajo costo recomendarías a emprendedores y pymes para proteger sus cuentas y datos sin necesidad de un equipo especializado en ciberseguridad? Bueno, no es comercial, pero, por ejemplo, yo utilizo las, redes de Kaspersky. Hay muchas, que son, pues, para generar estos antivirus. Por ejemplo, es también lo que me gusta en particular, por la que yo lo uso, es que tiene como esta parte de la red familiar. Entonces, con un solo pago anual, puedo proteger todos los equipos de mi casa y justo me da la VPN que puedo traer en mi celular, y si salgo de viaje o a algún lugar, simplemente la activo. Más esta es solamente la marca que yo particularmente uso. Puede ser cualquier marca que tenga paquetes de pago en donde puedan, pues, ahora sí que contratar. Lo que sí debemos de evitar son las gratuitas, porque es lo que les decía hace rato, a veces esas que son gratuitas son las que traen el virus, porque, pues, como dicen, nada bueno es gratis en la vida. Entonces, sí tenemos que tener un presupuesto y, para las pequeñas y medianas empresas también tener algo de capacitación para el personal, porque a veces uno como emprendedor está consciente de estas cosas, que no debemos de hacer clic, que no debemos de hacer ciertas cosas o no descargar cosas que no son del negocio, etcétera, pero a veces los empleados o los colaboradores no tienen esta información. Entonces, la capacitación se la pueden brindar ustedes o pueden invitarlos, por ejemplo, a eventos como este, para que estén cada vez más enterados. Siento que esto es algo que todos podríamos llegar a tener algún problema. Y pues en la función de la información, por un lado, y por otro lado, pues obviamente también tener antivirus que estén constantemente actualizándose, porque si se detecta alguna vulnerabilidad, alguna parche que tenga que ponerse, normalmente estas compañías ya lo tienen. También mantener actualizadas nuestras aplicaciones, si nuestro equipo móvil o de cómputo tiene disponible una actualización, no esperarnos para descargarlo. Eso también es algo que nos puede servir mucho. Muchas veces estas actualizaciones existen justamente porque se detecta una vulnerabilidad, generan un parche, un arreglo de esa vulnerabilidad y está disponible en la descarga de la aplicación de la versión actualizada. Entonces, son cositas que muchas veces son gratis o de bajo costo y que nos pueden servir para cuidar mejor a nuestro negocio. Muchas gracias, Ceci. Tenemos 2 minutos más para una última pregunta. Aquí nos dejan, ¿cómo identificar una página insegura? ¿Hay algún software, donde se puede colocar la página sospechosa? Sí, bueno, cuando nosotros tenemos un antivirus aplicado en nuestros equipos, inmediatamente, si tú estás entrando a una página que es sospechosa, no te va a dejar entrar. Te va a decir el certificado de seguridad está obsoleto o no está bien colocado. Si no tenemos el antivirus de momento, hay que estar muy atentos
Por ejemplo, si nosotros damos clic en una página, revisar muy bien la URL de arriba, que no tenga errores de ortografía, porque muchas veces lo que hacen es que compran un dominio muy parecido, casi imperceptible, toda la página se ve igualita a la del banco, a la de Facebook, a lo que tú quieras, y, se hacen pasar obviamente por esa compañía. Entonces, muy atentos a ese detalle, que tenga el candado de seguridad. Si vamos a hacer un pago en línea, por ejemplo, hoy que empieza el Buen Fin, revisar que la página tenga los sellos de seguridad, que estemos utilizando un método de pago que sea, por ejemplo, a lo mejor un PayPal o un Mercado Pago, que sea un intermediario o una tarjeta de crédito con código dinámico para tratar de evitar, pues, que si los datos se quedan ahí, pues, que no se quede nuestra tarjeta completa. No conozco yo personalmente un software que lo haga, sinceramente. Siento que es más como de uno como estar atento a todas estas señales. Es mejor, por ejemplo, el banco y todas estas páginas, entrar de manera directa en el buscador, o sea, nosotros llegar directo, no dar clic en un correo que te lleva a una promoción, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, Ceci, por estar con nosotros en otra edición. A todos los que se quedaron con dudas, les dejamos aquí las redes para que puedan conectar con ella y le puedan escribir personalmente. No sé si quieras Claro, dedicar muchas gracias. algún mensaje para finalizar. No, pues la verdad es que sí me gustaría contestar la pregunta de David, si se pudiera, para no dejarlo sin la respuesta. Me pregunta sobre los respaldos en la computadora de nuestro teléfono. Sí, si tenemos documentos que son muy delicados, siempre es bueno tenerlos respaldados como fuera de la nube, a lo mejor en una USB, en un terabyte externo. Igual en nuestro teléfono, hacer respaldos periódicos, sobre todo de las conversaciones, que muchas veces lo que se pierde es como el WhatsApp o todo lo que tenemos ahí, siempre estar corroborando que tengamos un respaldo, dentro de nuestros chats, porque a veces no se respalda de manera automática y, pues, tienes que tener suficiente espacio también para que ese respaldo se pueda dar. Igualmente en los correos, ¿no? Siempre estar como lo que es más importante para ti, lo que de verdad no quieres perder, sálvalo fuera y dentro de la nube. O sea, es mejor tener respaldaditis y decir: "Oye, tengo 3 veces lo mismo repetido", a decir: "Se me perdió uno y ya no tengo cómo rescatarlo".